De ahí surge el eterno debate respecto a las decisiones de O'Higgins, en el sentido de cargar contra el ejército español antes de la concentración de las fuerzas tal como estaba en el plan original, y la respuesta de que el plan original ofrecía una rigidez que no era adaptable a las circunstancias tácticas del momento. Y hay que entender un poco a O'Higgins, hombre muy bravo, así considerado por San Martín, valiente hasta la temeridad. Pero San Martín le criticaba su falta de conocimientos estratégicos. Y esta gente se había formado en las luchas mismas. Era prácticamente inevitable que la primera columna que entrara en contacto con el enemigo se viera fuertemente tentada de entrar en combate inmediatamente. Era tremendamente difícil, después de todos esos años, estar frente al enemigo, tenerlo ahí, ver sus estandartes, ver sus cuadros de infantería, ver su artillería, ver sus escuadrones de caballería formándose detrás de los cuadros de infantería y no atacar. En la primera carga, O'Higgins fue derrotado por los españoles. Un terreno muy quebrado, había zanjas, no se podía pasar. Obviamente, como nadie había hecho un reconocimiento previo del terreno, la columna de caballería que cargó por la derecha se encontró que se empezó a achicarse el espacio, los realistas la dispararon por el flanco, la caballería se fue sobre la masa de infantería que se encontró con el estero. Los realistas haciendo fuego, entonces alguien dijo, todo de nuevo para atrás. Lamentablemente es rechazado ese primer intento y las tropas se tienen que refugiar detrás de un cerro grande que se llama de los Tórtolas Cuyanas. En la retaguardia patriota, la noticia de que la división O'Higgins ha perdido la posición estratégica obliga a San Martín a enviar a la tropa de Soler en su auxilio. La gravedad del momento es evidente, tanto que el propio jefe del ejército decide abandonar su puesto y desplazarse al frente de batalla. San Martín, al enterarse de esto, por un parte que le manda a Sapiola, están detenidos y en derrota, le manda a Soler la orden de que se apure cuanto antes y ataque el flanco con lo que pueda. Inmediatamente parte el edecán y San Martín a galope tendido baja la cuesta. En el momento en que O'Higgins de nuevo se disponía a atacar nuevamente frontalmente la posición. Y ese es el momento en que entra San Martín al campo de batalla, le han avisado la dificultad que existe, él trae el resto de los granaderos a caballo y su escolta, entonces la caballería cambia de flanco, en vez de atacar por el flanco derecho, ataca por el flanco izquierdo, envuelve la derecha realista, los dos batallones atacan en columna por el centro y se rompe la línea realista. Finalmente, la batalla de Chacabuco, con la carga segunda de O'Higgins y de los granaderos, se convierte en una victoria. La persecución fue intensa, la fuerza de caballería realista se había prácticamente retirado del campo de batalla y la infantería realista fue perseguida a varios kilómetros. Quiso rehacerse Maroto, no lo pudo hacer y prácticamente con eso se dio por finalizada la batalla a eso de las 3 a 4 de la tarde. Esa coordinación del envolvimiento de Soler y el ataque frontal de los granaderos a caballo, 3 escuadrones y 2 batallones de infantería rehechos, hace que la batalla de Chacabuco se vuelque a favor del bando patriota. Las pérdidas realistas fueron bastante numerosas, 500 muertos, mientras que los independentistas, según el parte de San Martín, tuvieron 12 muertos, y eso sí, 100 y pico de heridos. De la fuerza total realista llegaron a Santiago menos de 200 hombres. El resto cayó prisionero o murió en el campo de batalla. Fue una batalla, una victoria completa. Como resultado del enfrentamiento en la batalla de Chacabuco,
las fuerzas patriotas sufrieron la baja de 12 hombres muertos en combate y 120 resultaron heridos. Por el lado realista cayeron 450 hombres, 600 fueron tomados prisioneros y dejaron en el campo de batalla 1 millar de fusiles y 2 piezas de artillería. El único detalle, como siempre le pasó a las fuerzas patriotas, y yo ahí puedo explicarlo quizás pensando en la inexperiencia de manejar batallas de esta magnitud por todos los mandos patriotas, es que no hubo una persecución inmediata. Y como no hubo persecución inmediata, las fuerzas realistas pudieron replegarse a Santiago, de Santiago marcharon a Valparaíso y se embarcaron. Y esas son las fuerzas que nuevamente nosotros vamos a encontrar cuando sitiemos Talcahuano a fines de ese mismo año 1817. No se empeñaron en la persecución. Esto se le criticó un poco a San Martín, pero realmente después de haber cruzado la cordillera y de combatido con mucho esfuerzo en Chacabuco por esa falta de coordinación inicial, las tropas estaban muy cansadas y era imposible la persecución. La importancia del triunfo de Chacabuco resultará vital para la causa de la liberación americana. El propio virrey de la Pezuela evocará los acontecimientos diciendo: la desgracia que padecieron nuestras armas en Chacabuco transformó enteramente el estado de las cosas. Cambióse el teatro de la guerra. Los enemigos trasladaron los elementos de su poder a Chile, donde con más facilidad y a menos costa podían combatir al nuestro. Y prácticamente las consecuencias de Chacabuco fueron la ocupación de Santiago. El día 14 de febrero, San Martín entró con sus tropas en la capital de Chile. Las tropas patriotas ocupan Santiago y aquí se va a dar el fenómeno del primer gesto de gran reconocimiento de Chile a San Martín. El vacío de poder en Santiago fue cubierto por un gobernador interino, don Francisco Ruiz Tagle, quien reunió al cabildo. Allí se acordó ofrecerle el cargo de director supremo de Chile a San Martín, quien lo rechazó. San Martín con gran habilidad política, porque otra de las cosas que hay que remarcar es que San Martín, ¿no?, fue un político consumado y al tener una gran visión de la política comprendió que era nocivo para la causa de la independencia que él ocupase un puesto de mando en el gobierno civil de Chile cuando ese cargo debía tenerlo obviamente un chileno. San Martín ya había previsto esto y había escrito a Pueyrredón diciendo que no, que por razones políticas fácilmente comprensibles, el jefe de Estado chileno debía ser un chileno y lo recomendó a O'Higgins. Y con el beneplácito, por así decir, del director supremo del Río de la Plata, Pueyrredón, fue O'Higgins el supremo director de Chile. Cuando él asume el poder, pronuncia un discurso que también es una proclama que se reparte entre los ciudadanos y en la cual dice, no recuerdo el texto exacto, pero casi textualmente dice de que este país ha obtenido, gracias a la ayuda de nuestros hermanos de las Provincias Unidas, hemos obtenido la libertad. Somos una nación autónoma. Y yo, dice, creo que la felicidad estaría asegurada para siempre si el libertador de Chile, que fue el general San Martín, hubiera aceptado el cargo. Está demostrando allí de que él de algún modo se sintió sorprendido por esto porque él también quería ofrecerle a San Martín el gobierno de Chile. Cuando los argentinos vemos el monumento de San Martín, espoleando el caballo, con el dedo señalando en el aire, el escultor plasmó la imagen de San Martín en el momento más crucial de la batalla de Chacabuco, que fue cuando, al ver lo que estaba ocurriendo con O'Higgins, le dijo a su ayudante: vaya usted y dígale al general Soler que ataque de inmediato, con lo cual se pudo equilibrar la batalla y lograr el triunfo. En esta batalla fue cuando San Martín, por última vez, se empleó como comandante en combate. Yo no sé si diría que cargó sable en mano con los granaderos, pero cuando recibió el parte de que O'Higgins es derrotado en la primera carga que hace, San Martín se adelanta, toma la bandera de los Andes e inicia la carga que seguramente no acompañó para atender al todo del ejército, ¿se entiende? Pero fue la última vez en que San Martín, sable en mano y con la bandera, estuvo al frente de sus tropas.